Vamos a hablar de el panorama internacional, el efecto Trump, pero sobre todo en América Latina, con Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Miguel, gracias por atendernos. Por favor, una alegría estar contigo, Walter, de nuevo. Igualmente, un placer, porque aparte sos un excelente analista y la verdad que es un gusto charlar porque nos das un panorama acerca de lo que está ocurriendo. Y lo que ocurrió hoy en la jornada, como decía antes, fue la visita del presidente argentino Mauricio Macri a Brasil, donde el dato fue que si bien no mencionaron en ningún momento ni a los Estados Unidos, ni mucho menos a Donald Trump, lo que coincidieron Brasil y Argentina como motores de Mercosur y de América del Sur fue avanzar o profundizar, que el Mercosur profundice su relación con México, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, porque estamos ante un mundo incierto y allí mucho tiene que ver el efecto Trump, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo tengo que reconocer que después de mucho tiempo tengo una íntima satisfacción porque objetivamente es como que estoy viendo que algunas de las cosas en las que uno viene machacando durante tanto tiempo comienzan a tener visos de concreción. Yo reconozco, me tocó viajar a los Estados Unidos como integrante de una comisión de observadores internacionales a las elecciones. Nos quedamos, obviamente, porque la mayoría de nosotros iba pensando que en la continuidad demócrata y el triunfo de Hillary, que teníamos que quedarnos 2, 3, 4, 5 días más, básicamente en Washington y luego en Nueva York, pero esencialmente en Washington, y en la embajada argentina tuvimos reuniones de primerísimo nivel con los think tanks que monitoreaban el vínculo de Estados Unidos con la región y particularmente con Argentina. Y reconozco que en aquel momento el mensaje de todos era, muchachos, wait and see, es decir, parar, mirar y esperar, y esto implicaba parar todas las inversiones en aquel momento, te estoy hablando de noviembre del año pasado. Desde ese momento para acá, yo empecé a insistir casi machaconamente con que esta situación de cambio a nivel global era una oportunidad también para volver a poner blanco sobre negro o negro sobre blanco, como te guste más, las prioridades de nuestra política de comercio exterior. ¿Por qué? Porque objetivamente uno veía que había una política económica internacional errática, donde después de ahora ratificado por la propia canciller en el día de ayer, en el reportaje que le hace El País, habla de que quedamos descolocados todos después del triunfo de Trump. Empezamos con una política errática que nos llamaba la atención. Es decir, viene el premier de Canadá, arreglemos con Canadá. Vienen los chinos, arreglemos con los chinos. Si los rusos arreglan con los uruguayos, colguémonos de eso. Bueno, y lo que decíamos y reiterábamos era que esto tenía que servirnos para clarificar la direccionalidad de nuestra política exterior. ¿Y cuál era esa direccionalidad? Y bueno, número uno, en las prioridades, Mercosur. Tal cual. Número 2, Mercosur-Unión Europea. Y hoy, y número 3, el resto. El resto obviamente encabezado por Pacífico, que significa oportunidad, pero objetivamente el hecho de plantearnos a partir de ahora con más claridad la necesidad de arreglar con nuestro principal socio comercial como es Brasil y curar este Mercosur que no tiene satisfecho a ninguno de sus integrantes, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Curarlo con más Mercosur me parece que está indicando que el día de hoy es un día que puede considerarse como de inflexión en la política exterior argentina y de rectificación. Creo que mucho tiene que ver la tarea, por un lado, de Magariño, nuestro embajador allá, pero esencialmente con que empieza a verse con alguna claridad la necesidad, primero, de ratificar estas prioridades en nuestras alianzas, aprovechar que ya Europa se notificó de que no va a haber acuerdo Estados Unidos con la Unión Europea y entonces ahora ellos son los que tienen apuro en poder cerrar con Mercosur. Y creo que la visita de Macri hoy a Brasil
es un paso positivo en esta dirección. Y lo segundo lo vamos a ver en las próximas semanas, cuando con los acuerdos que hoy no han aparecido publicados, pero que se han hablado y que Macri se lleva en carpeta a Europa, la relación, el viaje de Macri a España es como lo dice nuestro embajador allá, Puerta, que anunció que no tiene que ver con la relación España-Argentina, sino que obviamente Macri llega para plantear el aceleramiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y esto me parece que va en la buena dirección. Miguel, precisamente, ¿crees que lo que parecía como una situación crítica, en todo caso, que era la asunción o la llegada de Trump al poder de la Casa Blanca con su proteccionismo y su discurso chauvinista, si se quiere, ¿crees que puede llegar a ser una oportunidad para la Argentina? Digo esto porque, como vos decías recién, se pueden acelerar procesos que estaban estancos, como el área de libre comercio, digamos, con un acuerdo de libre comercio con Europa. Aparece México, México golpeado que quizás vuelva a mirar hacia América del Sur. Es decir, ¿podemos estar ante una gran oportunidad producto del efecto Trump? Absolutamente. El primer mensaje, Walter, en la línea de lo que vos decís, es que rápidamente cambiemos el chip con el que miramos el mundo. Me parece que todavía estamos bajo la influencia de los demócratas en el gobierno y aquella multilateralidad que era hegemónica en las vinculaciones internacionales. Y pasemos rápidamente al chip de la bipolaridad que implica Trump gobernando y peleándose con algunos y tratando de acordar con otros, los menos. Obviamente que se abren oportunidades. Desde ya que nadie puede estar conforme con ciertos modos con que se ha empezado a manejar la política exterior norteamericana, pero objetivamente para Argentina, mirado desde los intereses legítimos, diríamos, y propios, que México se vea en la necesidad de tomar políticas de retaliación ante la situación de agresión que le plantean los Estados Unidos, y lo dice con todas las letras. Lo que le comprábamos a Estados Unidos en términos de industria alimenticia se lo vamos a comprar a Brasil y a la Argentina. Este es un elemento positivo. El segundo elemento positivo es que tiene que ver con las coincidencias. Uno no elige los momentos, ¿no es cierto?, ni las circunstancias, pero objetivamente México, Brasil y Argentina son los únicos países latinoamericanos que tienen terminales automotrices. Vos sabés que las terminales y la industria automotriz es posiblemente el ejemplo más acabado de lo que son las cadenas globales de valor. Arriba del 82% de lo que se transa hoy a nivel mundial se hace a través de cadenas globales de valor. Esto Trump no lo puede impedir ni modificar grandemente. Puede darle algunos toques o algunos frenos, pero no puede impedir que el mundo siga manejándose en términos productivos con estos paradigmas. Y me parece que el hecho de que México, Brasil y Argentina estén protagonizando la cadena de valor automotriz más importante de la región es un momento para que nos planteemos un acuerdo Mercosur-México que sea win-win, ¿no es cierto? O sea, ganador para los dos lados, ganador para todos, y ojalá haya la sensatez y el expertise en la Cancillería argentina para acelerar pasos en esta dirección. Ahora el clima, digamos, de ampliación en las relaciones con el Mercosur, con México, con la Unión Europea. No digo la concreción, pero el clima per se favorece el tema de inversiones, que es lo que tanto necesita por lo menos la Argentina, o es necesario o son necesarios acuerdos concretos en el caso de México y la Unión Europea como para empezar a avisorar nuevas inversiones aquí en la región? Vos ponés el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Porque durante mucho tiempo, particularmente todo el primer año de gobierno de Macri, se planteaba la lluvia de inversiones como una manera de reemplazar
mercado interno por inversiones para tratar de lograr crecimiento. Exacto. Me parece que ya a esta altura nadie piensa que esto va a ser posible y por lo tanto hay que pensar mecanismos como los que vos describís y que va a obligar a una ingeniería comercial en términos internacionales con mucha creatividad y sobre todo sin preconceptos, donde objetivamente quien venga y traiga capital, y en este sentido estoy pensando en China, que es la que aparece como más rápidamente tratando de aprovechar los espacios que Estados Unidos deja libre, me parece que tenemos que pensarlo como una de las posibilidades ciertas, sobre todo después de haber venido de Brasil, donde el principal socio comercial de Brasil hoy se ha transformado en China, ¿no es cierto? Claro. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado con la forma en que hacemos estos acuerdos para que no nos obliguen a un reconocimiento apresurado de China como economía de mercado, que vos sabés que afecta grandemente a ciertos sectores de la industria nacional. ¿Por qué? Porque el efecto de reconocer a China como una economía de libre comercio implica dificultades cuando necesitas aplicar procedimientos antidumping, particularmente que afectan a ciertos sectores industriales muy fuertes en la Argentina, digo, dentro de la Unión Industrial Argentina, particularmente el sector del acero, ¿no es cierto? Claro, lógicamente. Ahí hubo, durante el anterior gobierno, si bien muchos recuerdan en materia de política exterior la enemistad o el enfriamiento de las relaciones con Washington, pocos, digamos, remarcan el aumento del vínculo comercial con China y lo que vos decías, ¿no? La desigualdad en cuanto, obviamente, al intercambio comercial, y es casi, para hablar en términos setentistas, si querés, reemplazar un imperialismo por otro. Nosotros usábamos, ya que tocas el setentismo, una frase: no nos interesa cambiar de amo, sino suprimir al amo. Claro, tal cual. Sin ponernos nostálgicos. No, coincido con vos. Creo que el tema China es un tema que amerita una mirada desapasionada, pero no ingenua. Es decir, todos sabemos, y el gobierno argentino lo ha expresado con todas las letras, su interés en acelerar los acuerdos en términos de inversiones, particularmente con las dos centrales termonucleares, ¿no es cierto? Sí. Que esto no implique automáticamente nuestra aceptación de que China es una economía de libre mercado, porque entonces los perjuicios van a ser mayores que los beneficios. Y así como en algún momento criticamos que por los swap chinos, que en el último tiempo del financiamiento en el gobierno anterior se entregaba cualquier cosa, me parece que no hay que caer, o en todo caso hay que aprender de aquella experiencia para ser muy pragmáticos y firmes en la negociación con los chinos. Yo creo que esto es posible. Brasil es una muestra de cómo se negocia desde una posición de poder, pero la verdad tampoco me gustaría caer en una de las posiciones de Brasil que son más criticadas en el mercado interno, que es que prácticamente la totalidad de los emprendimientos energéticos hoy en Brasil han quedado en manos de capitales chinos, ¿no? Y Miguel, un acuerdo comercial con la Unión Europea, sobre el cual ya se empieza a trabajar, se empieza a acelerar, como decías al principio. ¿Qué beneficio nos trae para la región? Digo esto porque ha habido obstáculos precisamente en el acuerdo comercial, porque hay muchas áreas comunes, ¿no? Como el área agrícola y demás, donde somos competencia más que complemento. Pero ¿qué beneficios en todo caso traería para la Argentina y para el Mercosur? Correcto. Primero, Argentina lleva casi, yo diría, una década y media de retraso en la modernización tecnológica. Claro. Que los bienes de capital europeos pudieran entrar con arancel cero al país, esto permitiría una suba
muy rápida de la competitividad de nuestros sectores productivos que tendría beneficios inmediatos. Nuestra gran preocupación en este momento es más las exportaciones que las importaciones. ¿Por qué? Porque notamos que en la última década, y continúa, se ha acrecentado un proceso de concentración por un lado y de primarización por otro de nuestras exportaciones. Entonces, para salir de esa primarización necesitamos hacer inversiones en tecnología. ¿Y para qué? Para que nuestras materias primas salgan con un valor agregado de manera competitiva. Entonces, este es un primer elemento. El segundo elemento es que obviamente Francia, que es la que más se ha opuesto al ingreso de las producciones agropecuarias y inclusive de la agroindustria nuestra en Europa, va a tener que tomar algún tipo de medida. Es un tema de opción. El resto de Europa ya se ha alineado. Por eso es tan importante que en el viaje que va a tener el presidente a España logre transmitir con toda la fortaleza del caso y teniendo en claro, como siempre decimos, los intereses nacionales, en este caso los intereses de la agroindustria argentina, que ciertos temas ya a esta altura no son negociables. Es decir, si nosotros somos y tenemos ventaja competitiva en todo lo que tiene que ver con agroindustria, basta recorrer lo que fue la grande feria internacional de Milano, donde se hizo la feria de la alimentación hace 2 años, y vos llegabas ahí y Argentina objetivamente copaba, pero no solo copaba con sus productos terminados con alto valor agregado, digo por poner un nombre y sin hacer publicidad, los productos de Arcor, pero además teníamos las cosechadoras, teníamos las trilladoras y teníamos sistemas como el de siembra directa que implican mucha tecnología y un desarrollo importante que objetivamente nos coloca en el centro de la escena para tratar alguna vez de hacer realidad aquella consigna, llamarle así, de campaña, de poder transformarnos o recuperar un rol de granero del mundo, en este caso de supermercado del mundo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es poder enviar artículos, productos con alto valor agregado en el terreno en el que más ventajas competitivas tenemos, que obviamente es la agroindustria, ¿no? Clarísimo, Miguel. La verdad que es un placer dialogar con vos, sobre todo para analizar este complejo momento a nivel global y por ende a nivel regional. Así que te volveremos a molestar porque me parece que es necesario, más que interesante, hablar de estos temas y darle el enfoque que merecen, porque no son, si bien el tema internacional muchas veces es algo lejano y la gente se ocupa de lo doméstico, lo inmediato, la incidencia es inevitable y mucho menos en estos tiempos, ¿no? Walter, ustedes saben, yo siempre a disposición. Este es un tema que me apasiona, que me convoca, que llevo décadas trabajando en él, y objetivamente poder brindar una opinión en un programa tan prestigioso como el de ustedes, para mí siempre es un placer. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a reencontrar seguramente en el corto plazo para seguir dialogando acerca de qué pasa con el mundo. Miguel Ponce, muchas gracias por este contacto con Radio Palermo. Chao, Walter, saludos a todos. Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI.